Buenas noches. Dios les bendice, hermanos. Viernes 5 de junio del 2020. Hoy me presento, soy Omar Peregrina Vasconcelos. Tengo el privilegio y el honor de hablarles de algo que Dios habló a mi corazón para compartir aquí a la iglesia sobre el matrimonio, este diseño original de Dios que tuvo desde el principio, desde el origen, para con nosotros los hombres. A mí me ha servido mucho, hermanos. Yo tengo 17 años de casado y 5 años que duré de novio con mi esposa, y me ha servido hoy en mucho el tomar en cuenta todos estos consejos que vienen en la palabra de Dios. Les pido, hermanos, que de favor hagamos una oración para que este tiempo sea un tiempo hermoso, que nos edifique, que hable a sus corazones, para todos aquellos que tienen igual una relación de matrimonio, y para todos aquellos varones y doncellas que apenas van a adquirir este compromiso. Pues bueno, tomen en cuenta todos estos consejos. Dios, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos como iglesia. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Padre, quien ministre, Padre, en este tiempo, Padre, para que pueda hablar, Padre, hasta cada lugar, en los hogares de mis hermanos, de mis hermanas y de todos aquellos nuevos congregantes, Padre, que van a venir, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a nuestra palabra, a Génesis, a escudriñar un poco de lo que nos habla el Señor, de este plan, de este diseño original que tuvo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, Dios los creó, varón y hembra los creó. El Señor nos habla que en un principio Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. A su imagen, varón y hembra, pues por ahí luego hay confusión que si no es por el sexo o no es por ello. Después de todas las etapas de la creación, de cómo nos describe en el Génesis, en esta parte nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo en su espíritu semejantes a Él. Y es por ello que nosotros tenemos discernimiento, nosotros podemos elegir, cosa que no puede hacer un animal, otra cosa creada por el Señor. Pero más adelante en Génesis 2 nos deja sembrado una necesidad del Señor. En Génesis 2:18 dice Jehová, Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa ayuda idónea, hermanos, es nuestra pareja, es las parejas con las que nosotros hoy convivimos. En algún tiempo, en mi experiencia, yo no conocía del Señor antes de casarme, y adquirí mi compromiso, me casé por las leyes del hombre, pero y fui caminando con toda necesidad que se tiene en un matrimonio, toda circunstancia extraordinaria que vamos teniendo, toda circunstancia distinta que vamos teniendo, hermanos, y es difícil el caminar sin estos preceptos, sin conocer cómo le podemos hacer, puesto que nosotros tenemos culturalmente, o en mi caso, yo echaba mano, ¿no?, de lo que por costumbre se manejaba en casa, ¿no? En las casas, es decir, nosotros teníamos alguna circunstancia, algún problema, y nosotros queríamos imponer nuestra voluntad, ¿no? Imponemos nuestra voluntad, ¿no? En esa imposición de nuestra voluntad se crean fricciones. Existen fricciones con nuestra pareja, empezamos a no tener tranquilidad dentro de la relación, dejamos de platicar, dejamos de comunicarnos,
y entonces comienza a ser un problema, puesto que no sabemos de dónde echar mano, ¿no? Andamos así sin guía, sin un consejero. Nos referimos luego a amistades para tomar consejo, y esas amistades, si bien no están casados, te dicen lo que mejor les venga, ¿no? Lo que a su criterio es, pero nadie nos habla con la palabra, ¿no? ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor? Nos dice aquí desde el principio, ¿no? Que no es bueno que estemos solos, ¿no? Que tenemos que tener esa pareja, pero necesitamos herramientas para poder llevar nuestra relación con orden. Vamos a la palabra. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 19:4, del 19:4 al 6. ¿No habéis leído que Él nos hizo al principio varón y hembra? Los hizo y dijo: por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y les dará una sola carne. Así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con este concepto, hermanos, y escudriñándolo, si nosotros tomamos en cuenta esta parte de que debemos de ser una sola carne, es que nosotros no podemos andar, como les comentaba, poniendo nuestra sola opinión. Si nosotros ya decidimos tener una pareja, andar con una pareja, nosotros tenemos que, con ello, en una sola carne, tomar las decisiones en conjunto. Y eso, hermanos, es de lo que más me costó a mí al principio, adaptarme. Después de muchos años de no tener en mi relación, tomar en cuentas o en ciertas cosas que para uno conviene, ¿no? Tomar en cuenta lo que queremos decidir en casa, pues hoy, bajo estos estatutos, que somos una sola carne, hermanos, es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil porque pues nos queremos seguir imponiendo nuestras voluntades, como les digo, ¿no? Pero aquí nos habla el Señor y nos dice: háganlo de esta forma, ¿no? Si vamos, me acompañan a la palabra, en Mateo 11 del 28 al 30, aquí hay una de las claves para que este propósito de Dios, que es el que tengamos, que caminemos en matrimonio con nuestras parejas, nos da las llaves para poder hacerlo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y habéis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este primer consejo, hermanos, en el cual nos dice: venid a mí para que yo les dé descanso. Hoy en estos días el Espíritu de Dios me hablaba y me traía a memoria todas aquellas discusiones que yo he tenido en casa, en las cuales yo he permitido que sobre mi carácter poner el yugo de Dios, poner esa palabra de Dios para que se apacigüe mi carácter y que entonces yo poder llevar a cabo esto que dice: estás cansado y trabajado, estás peleado, pues estás cansado y trabajado con tu mujer, con tu esposo en sus casos respectivos. Lleva el yugo tráeme, quita tu yugo, tu carga, tráemela a mí y yo te haré descansar. Entonces, nosotros, cuando obedecemos a esta parte de la palabra y lo hacemos, hermanos, tenemos esa paz, traemos esa paz y podemos caminar en mansedumbre y en humildad. ¿Qué es la mansedumbre como lo llevaba Jesús? La mansedumbre es una condición benigna. Una persona que anda con mansedumbre es una persona que no responde, que si a nosotros nos va mal y tenemos un mal trato en esta relación que es con nuestra pareja, por la cuestión que discutamos, y nosotros echamos mano y recordamos y le pedimos al Señor que sea Él quien nos dé esa mansedumbre para la discusión que tenemos en ese tiempo, es cuando
cuando nosotros vamos a encontrar esa paz dentro de la relación. Nuestra relación va a caminar, nuestra relación va a caminar en ese punto de mejor forma. ¿Por qué, hermanos? Porque una situación particular, ¿no? Estás platicando por el tema de, tenemos en común todas las parejas que son los hijos, ¿no? Entonces uno quiere poner su opinión, su voluntad, y no actuamos mansamente, ¿sí? Dejando el que nuestra esposa nos dé su opinión, trabajando como una sola carne, ¿sí? Y si nosotros en eso ponemos, dejamos que nuestro carácter mengüe, es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra relación y cuando podemos llegar a acuerdos con esa comunicación y podemos a la vez eso mostrárselo a nuestros hijos, que nosotros no peleamos, nosotros no vamos a estar imponiendo reglas, y entonces ya llegamos en común acuerdo y me ha servido a mí, y les llamamos a nuestros hijos y les decimos, miren, es esto lo que hemos decidido, su mamá y yo su papá, ¿sí? Para tal y cual situación, hermanos. Entonces, esa parte en la que nosotros como primer forma dejamos que el yugo de Dios empiece a actuar en nuestro matrimonio, hermano, es una parte esencial para toda discusión que tenemos, hermanos. Practíquenlo, inician practicándolo y van a ver que van a llegar a mejores acuerdos. En el reino animal, hermanos, cuando cualquier tipo de manada, hay el animal que se hace líder, esto es de acuerdo a los que han estudiado esto, al animal que siguen como líder es al que es más manso, no es al que es más feroz o al que tiene la mayor fuerza. Toda la manada identifica cómo responde él y a él es al que empiezan a seguir. De igual forma, nosotros en estos tiempos, cuando nosotros empezamos a actuar así en nuestro matrimonio, comenzamos a ver que al ver vecinos, amigos, tíos, primos y demás, que nosotros cómo actuamos, cómo respondemos con mansedumbre ante las situaciones difíciles en casa, de repente nosotros comenzamos a ser esos consejeros, hermanos. Y ya lo que estamos aconsejando es con palabra de Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos que estar citándoles tanta Biblia, sino tenemos que estarles dando esos ejemplos, hermanos, esos ejemplos en los que nosotros les decimos, mira, ante tal situación, yo lo que siempre ocupo es, vengo con mi esposa, tenemos un tiempo, lo platicamos, ¿sí? Dejamos que se nos pasen los corajes y de ahí ya damos opinión, ¿no? Y entonces esto lo comienzan a ver los demás, los que están al lado, hermanos, y entonces ahí estamos haciendo que la palabra sea viva y eficaz. El ser humildes, hermanos. ¿Cuál es la humildad poniéndola aquí en el tema del matrimonio? La humildad es sinónimo de sumisión, se rige por una armonía y es el buscar estrategias para lo que se quiere hacer, todo esto sin poner en riesgo la relación. Hay muchas veces que nosotros por costumbrismo que existe aquí en México, ¿no? Eso que llamamos machismo, hay muchas otras ideologías ahora dentro de los jóvenes que dicen es que encontrar mi alma gemela, eso no tiene que ver nada, no es nada bíblico, hermanos, y por el contrario nos llega a confundir más. ¿Por qué? Porque nosotros si andamos con ese tipo de pensamientos, hermano, así es como después empezamos a juntarnos, después de juntarnos con ese tipo de pensamientos de pareja, ya vemos que hay un yugo desigual porque pues bueno, no son las mismas creencias y en cuanto hay problemas, hermanos, pues empezamos a salir todos corriendo dañados y si ya hay hijos de por medio, hermanos, pues todo ello les afecta. ¿Cómo actuar con humildad? ¿Cómo aplicar esto de la humildad dentro de nuestros matrimonios? Es ver y lograr esas comuniones, esas estrategias para llegar a un punto. ¿Cómo debemos de partir?
Nos dice el Señor dentro de estos diseños originales que vayamos a nuestras sendas antiguas. Esas sendas antiguas que nos habla el Señor son aquellas de qué le sirvieron antes qué le sirvieron antes para poder llevar a cabo sus relaciones. Detenernos un poco a pensar en qué ha funcionado. La unión es tan importante esta unión en este diseño de Dios, hermanos, y al diablo a Satanás le puede tanto que en una casa estén unidos, porque al estar una pareja unida, ya no nada más es un espíritu adorando a Dios, son dos espíritus en un común acuerdo, adorando a Dios. Y si de ahí tenemos hijos, hermanos, pues ya no nada más somos la pareja, somos también nuestros hijos, y entonces ya ahí, como ahorita lo que está pasando en nuestras casas, que se está ensanchando el reino en nuestras casas de los cielos, es que pasa esto, ¿no? Y entonces todo viene a traernos inquietudes, viene el acusador a poner trampas, hermanos, ¿no? Y entonces tenemos que regresar a esas partes y andar en esas sendas antiguas. Nos habla la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible y marido de una sola mujer. Los diáconos, más adelante en 1 Timoteo 3, del 12 al 13, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en fe, que es en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, la fidelidad es una parte que tenemos que ejercitar a diario. Nosotros, el ser fieles, hermanos, es el servirle a nuestra pareja. Nosotros estamos acostumbrados por estas costumbres que les hablaba hace un momento, y en ese machismo mexicano que existe aún todavía en nuestras casas, en que llegar a casa es llegar a que nos sirvan, ¿no? Y si nosotros hemos comprendido bien lo que es el Señor nos ha enseñado a nuestro corazón, que es el amor es dar, el amor es servir, es servirle a nuestra pareja. El amor es no estar nosotros esperando qué nos va a ayudar o en qué nos va a hacer nuestra pareja. Es nosotros poner de nuestra parte, y entonces con eso, hermanos, empezamos a ejercitar la fidelidad, empezamos a ser fieles en nuestro matrimonio. Nosotros al comenzar a ver que hay cosas y problemas en casa, tenemos que irnos a estas claves que nos habla el Señor, ¿no? Regresar, y todo problema, regresarlo al estado de la paz, con mansedumbre responder, hermanos. Llegar a la mansedumbre, con humildad dar una opinión, no sintiéndonos nosotros más, ¿no? Quitarnos todos esos estereotipos y regresarnos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Nuestros anhelos son el hacer este obispado. Nuestros anhelos es estar nosotros como sacerdotes en nuestras casas. Ahí es el primer lugar en donde tenemos que compartir, hermanos, pero tenemos que compartir con esto, con la palabra, hermanos. Tenemos que hacer que la palabra sea viva en nuestras casas. En este diseño original viene el acusador, y vamos a remontarnos un poco atrás a Job 1, del 6 al 7. Un día vinieron a presentarse, dice la palabra de Dios, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. En este pasaje, hermanos, nos habla el Señor que antes se les conocía como hijos de Dios,
a todo lo que era creado. Y por eso es que aquí nos dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Hoy hermanos, nos dice Jesús en Mateo 7, 21, 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Antes se consideraba en estas categorías a los hijos de Dios toda la cosa creada. Cabe señalar que ahorita en estos periodos de gracia, esto es lo que nos dice Jesús, que nosotros somos los hijos de Dios, los que hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Hacemos su palabra, hermanos. Nosotros tenemos que llevar a cabo toda práctica en nuestro matrimonio de lo que nos ha hablado el Señor en estos tiempos. En estos tiempos el Señor nos ha estado hablando de expandir el reino en nuestras casas. Tiempos extraordinarios ahorita han sido esta cuarentena, ya más de 40 días llevamos en nuestros hogares, pero ha sido el tiempo en el que nosotros hemos podido escudriñar y reflexionar de tal forma de hoy llevar a cabo esto. Si bien algunos o muchos, o yo declaro que todos en la iglesia, tenemos claros estos conceptos, es el llevarlos a cabo para los nuevos, para aconsejar a esas nuevas parejas que van a comenzar una unión. El propósito de Dios, hermanos, es que no estén solos. El propósito de Dios es que tengan esa ayuda idónea. El propósito de Dios, hermanos, es que en esta columna, en este diseño original de Dios, en esta columna vertebral, que es la familia, que son los matrimonios, después de ahí vayamos haciendo un tejido en la sociedad, porque se haya perdido. A la fecha, yo como ejemplo, dentro de mi familia, de 8 tíos, existen un 70% de esas relaciones terminaron en divorcio, ¿no? No lo hacemos hoy con un ánimo de analizar para enjuiciarlos nosotros. Nosotros no somos los que los vamos a enjuiciar, sino lo hacemos en este tiempo para poder reflexionar y poder hablarles a esos que tienen esa necesidad, poner los ojos en esas relaciones. Y nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos hable, llegarles y aconsejarles sobre cómo a nosotros nos ha funcionado en nuestro matrimonio, ¿no? Yo, en mi caso, he pasado por cosas extraordinarias, pero hoy como testimonio les digo que la única forma en la que hemos podido salir adelante es poniendo en obra todo lo que el Señor nos ha aconsejado. Poner todos esos pensamientos que teníamos antes, pasarlos por la palabra de Dios, en el Espíritu, decirle, Señor, ¿qué es lo que me recomiendas para esta situación? Y así es como hemos salido adelante y hermanos, creo que es tiempo para que todos lo hagamos dentro de casa, y a todos aquellos que vemos que están con problemas, pues ya desde ahí podemos pedir palabra al Señor para irles a hablar con esto, con mansedumbre y con humildad, de cómo el Señor ha transformado nuestras vidas, cómo lo podemos glorificar a través de esos testimonios en nosotros mismos y en nuestros hijos, para que también nuestros hijos crezcan con esta semilla, hermanos, con esta semilla de que ellos tienen que formar una pareja, que la pareja es servir, no es que te sirvan, con este testimonio en el que nosotros podemos decir hoy, gracias Dios por estos tiempos, gracias por todo lo que has estado haciendo en nuestros matrimonios, gracias porque estás restaurando la sociedad, a mis vecinos, a todos aquellos a los que hemos podido llegar a alcanzar a través de estas palabras, hermanos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés
3:1, que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere tiene su tiempo, hermanos. Entonces, reflexionaba yo sobre este tema y nosotros, el Señor nos ha hablado con fuerza en este tiempo a nuestra iglesia, que son tiempos de restaurar, y de acuerdo a esto que nos dice el rey Salomón, nosotros queremos darnos el tiempo para restaurar. Para nosotros poder restaurar algo, hermanos, tenemos que ir y echar mano del diseño original. Tenemos que ver los planos, cómo se diseñaron las cosas. Y estas cosas fueron diseñadas, Dios lo diseñó con un propósito, mis hermanos. El propósito de Dios es la unión, porque en esta unión perfecta que es el matrimonio, hermanos, podemos hacer, podemos llegar a hacer todo, hermanos, todo, porque es muy gratificante, es muy demandante el tener esta relación del matrimonio, pero también nos tiene las mejores, nos da las mejores alegrías, nos da los mejores gozos. Prueba de ellas son nuestros hijos, hermanos. Es un gozo para mí, hermanos, compartirles este tiempo, porque el Señor, en las partes donde más ha trabajado en mi vida, ha sido en el matrimonio, hermanos. Me ha ayudado a restaurarlo en esto de estudiar en la palabra de Dios cuáles los principios, cuál era su plan original, cuál era su objetivo, hermanos. He echado mano para que con esa humildad sean los ladrillos para poder edificar hoy en mi matrimonio, y poderles compartir hoy a todos ustedes, hermano, y que lo lleven a cabo en sus casas, hermanos. Hoy también, hermanitos, les quiero compartir un mensaje que me dejó el Señor para en esta primer parte terminar. Acompáñenme por favor a Juan 12, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Juan 12, 1, 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y ahí le hicieron una cena. Marta servía, Lázaro era uno de ellos que estaba sentado en la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió a los pies de Jesús y lo enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. En este tiempo, hermanos, que hemos estado haciendo las cápsulas, que hemos estado compartiendo, que hemos estado sirviendo de esta forma especial, y que Dios nos ha proveído y nos ha permitido compartir, hermanos, a través de las redes, yo me ponía en el corazón esta semilla el Señor, y quiero compartírselas, hermano. Algunos hemos estado casi todos sentados en la mesa como Lázaro, muchos otros como Marta hemos seguido sirviendo, pero hoy me gustaría, y he estado orando desde que me dio esta palabra en la semana, para que todos pongamos ese perfume de mucho precio, para que todos demos lo máximo, hermanos, porque esa referencia que nos hace aquí en la palabra es que María estaba dando todo lo estaba dando. Entonces nosotros luego nos limitamos a ciertos tiempos, a ciertas cosas, y hoy, hermanos, creo que lo tenemos que dar todo para la edificación del cuerpo, hermanitos. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias porque me permiten llegar a sus casas a través de esta palabra. Les amamos mucho, y es tiempo de levantar nuestras ofrendas, hermanos, tiempo de otro tiempo especial para levantar nuestras ofrendas. Llevémoslas, las estamos guardando aquí en el alfolí, y en su tiempo las vamos a llevar a nuestra iglesia. Vamos a levantar nuestras ofrendas, y acompáñenme con esta oración en sus corazones. Quiero citar un pasaje también de Mateo 23, 23, que me habló también el Señor mucho.
Dice el Señor acusando Jesús a los escribas y fariseos: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, esto de ofrendar y de diezmar no es hago esto y dejo de hacer lo otro, hermanos. Tenemos que hacerlo todo, hermanitos. Hay que ser congruentes con el Señor. El Señor nos ha traído hasta aquí, ha permitido, nos ha sustentado, hermanitos, y nosotros es un acto de obediencia, hermanos. Es por todo aquello que hemos recibido. Es mejor que nos administre nuestro Señor el 90% a que nosotros sigamos siendo esos estrellas administradores de nuestro 100%, hermanos. Vamos a poner nuestros sobres y vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en este tiempo porque nos permites llegar hasta aquí. Te levantamos, Padre, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre, para que suban con olor grato allá hasta tu presencia, Padre. Aquí lo reciben hombres, Padre, pero sabemos que todo esto, Padre, es para continuar la obra, Padre, que nos has encomendado. Gracias te damos por todo, Padre. De tu mano hemos recibido todo y de tu mano te entregamos para tu edificación, mi Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos. Tengo otros anuncios que hacer, hermanos. El día de mañana, sábado 6, a las 8, igual se va a compartir otro mensaje. Compartan, por favor, ahí pónganle compartir en el link. Es de edificación para todos aquellos que también ahorita no tienen paz, aquellos que no tienen en qué pensar, para que ya no estén viendo esas estadísticas feas y noticias que de nada nos edifican, hermanos. Compartan por favor estos mensajes. Mañana vamos a tener este tiempo especial igual a las 8 de la noche. Por favor, los esperamos. Y el domingo, el domingo 7, a las 11 de la mañana, tenemos Cena Santa. Les pedimos que preparen sus elementos, que tengan ya preparados antes. A las 10:20 nos vamos a estar todos haciendo la oración y a las 11 ya es cuando nos conectamos. Tengan por favor ahí registro de las fotos ahí en familia de cómo hacen la celebración en casa, porque esto nos ayuda para compartirlo en la página que aquí luego vemos en el Face, y nos sirve como testimonio para con los demás. Gracias, hermanos. Dios les bendice. Buenas noches.